su respectiva autorización. Por aquí llegó Carol Dayana. Buenas noches. Hola Carol, ¿cómo ha estado? ¿Bien, bien? Bueno, bienvenida. Con aguacero a bordo, con rayos a bordo, rayos y centellas. Bueno, hace 8 días entonces pues dejamos un ejercicio iniciado, ahora lo vamos a empezar nuevamente de cero porque quiero que les quede muy claro, pero este ejercicio, como les decía ahora, más que la orientación hacia el parcial, más que la orientación hacia la evaluación, el objetivo del ejercicio es que a ustedes les quede muy, muy claro que todo proyecto de investigación formativa, es decir, todo ejercicio de investigación académica, tiene un punto de partida y se desarrolla a través de una secuencia lógica, a través de un marco lógico. Eso es lo más importante que nos debe quedar del ejercicio que vamos a hacer en este módulo. Ya hicimos un primer ejercicio que es el primer ejercicio del ensayo. Y yo les destacaba por qué el ensayo, por qué el escrito argumentativo. Angélica y María Fernanda Mafe, bienvenidas, un abrazo. Les dejaba claro por qué es importante el escrito argumentativo. Yo les contaba a ustedes que yo los lunes me conecto a una clase de redacción y corrección de estilo. Y con la profesora, una profesora de la Universidad Javeriana, pues llegábamos a algunos puntos en común con el tema de la redacción. Y decíamos, por ejemplo, que hay un vacío muy grande, hay un vacío inmenso en la parte de redacción en la formación secundaria, en los colegios. A mí, por ejemplo, me formaron con el concepto de que un ensayo era un escrito sobre algo que yo quiero escribir, sobre donde van todos mis puntos de vista, es decir, entre comillas, donde yo escribo lo que quiero escribir y el concepto no está errado, no está lejos. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de ensayo. Si yo voy a hacer un ensayo literario, por ejemplo, en prosa o en verso, en poesía, pues mi imaginario, mi mente volará y escribiré lo que se me ocurra. Pero si yo estoy frente a un ejercicio académico, frente a un ensayo de tipo argumentativo, entonces ese ensayo o ese documento deberá ir acompañado de unos elementos que permitan sustentar mi punto de vista. Si yo digo, por ejemplo, el departamento del Quindío durante los últimos 10 años ha venido ocupando los primeros puestos o el primer puesto, primero y segundo lugar en temas de desempleo a nivel nacional, eso debe estar sustentado, debe estar argumentado. Entonces le explicaba el porqué y la importancia de redactar. Y siempre soy muy reiterativo en decir, practiquemos la redacción, pero para lograr un buen estilo de redacción, para lograr desarrollar esa habilidad, esa competencia de la comunicación escrita, pues lo primero que tengo que fortalecer es el amor por la lectura, desarrollar esa otra capacidad y esa otra habilidad que es la de la comprensión lectora. Entonces, el primer ejercicio queda totalmente validado en el entendido de por qué un ensayo, por qué argumentativo, por qué normas APA, por qué consultar autores, porque el ejercicio nuestro es un ejercicio académico, es un ejercicio de investigación formativa. Luego, ¿por qué el ejercicio que vamos a desarrollar ahora? Porque los pasos que vamos a ver, pues son los que se desarrollan para llevar a cabo un proceso de investigación formativa. Una investigación que puede ser un proyecto de grado, puede ser un proyecto de semillero, puede ser un ejercicio académico, puede ser un ejercicio con miras a una publicación en una revista, o puede ser una investigación práctica, empresarial, una investigación de mercado, por ejemplo, o en una entidad pública, un metaplan. Cuando se va a formular un plan de desarrollo, hay que desarrollar unas herramientas investigativas para determinar un diagnóstico. Entonces, todos estos elementos que vamos a ver acá son elementos muy prácticos, que van mucho más allá del aula. Entonces, vamos a recordar algunos conceptos para que nos vayamos contextualizando, para que nos vayamos metiendo en materia y vayamos viendo todos cómo se va a desarrollar el segundo parcial.
Si tienen dudas, las vamos aclarando de una vez, las vamos dejando claritas. Miren, no tengan pena, entre otras cosas porque nadie nos está viendo, ni que yo lo estoy viendo, ¿ya? Entonces yo me las imagino a todas y me imagino a Jonathan, me los imagino a todos, pero a ninguno lo estoy viendo. Entonces, no tenga pena de preguntar, pregunte lo que quiera preguntar, que muy seguramente su duda puede ser la duda de muchos. Entonces vamos a empezar por recordar el concepto. Hace 8 días definíamos todo el concepto sin adentrarnos, sin profundizar, definíamos el concepto del método científico, los pasos mediante los cuales se desarrolla la investigación científica, la investigación en las ciencias exactas, hablábamos del método científico, luego definimos el concepto de investigación a través de diferentes autores, luego definimos algunas características de la investigación según Roberto Hernández Sampieri, que estos son componentes muy teóricos. Decíamos que la investigación es sistémica o sistemática, controlada, empírica y crítica, y explicábamos cada uno de esos componentes. Luego, definíamos, según Roberto Hernández Sampieri, las etapas o los pasos para el desarrollo de una investigación académica o de una investigación en términos generales. Y entonces, aquí empezamos nuevamente. Decíamos, alguien que me confirme, porfa, si estamos viendo la diapositiva. Sí, profe, sí se está viendo. Sí, señor. Dios les pague. Bueno, entonces, vamos aterrizando el concepto de lo teórico a lo práctico. Decíamos que una investigación, o sea, la puerta de entrada a una investigación es la idea. La puerta de entrada a una investigación es una idea. Y utilizamos algunas definiciones como muy teóricas, pero que las podemos aterrizar a la realidad. Entonces decíamos que una idea es la conceptualización que el investigador hace o que el estudiante hace. ¿Qué es conceptualizar? Primero, es preguntarme qué tanto sé yo del tema. Segundo, es preguntar qué tanta información hay en el medio sobre ese tema que yo voy a investigar. Eso es conceptualizar. Entonces lo dice Hernández Sampieri. Una idea de investigación es una reflexión que hace el estudiante, la conceptualización y la reflexión que hace el estudiante sobre un tema. Luego utiliza otro término, dice que esté enmarcado en una realidad. Entonces, primero, conceptualización, qué tanta información hay y qué tanto sé yo sobre el tema. Segundo, que esté enmarcado en una realidad, eso se llama contextualización. Por eso cuando uno está desarrollando una investigación, hay por allá un capítulo que se llama justificación. O sea, ¿por qué considero yo que es importante el tema que voy a investigar? Entonces, esa contextualización es qué tan práctico, qué tan conectado con la realidad está. Y entonces lo voy poniendo como ejemplos. Idea de investigación, desempleo e informalidad. ¿Qué tanta información hay en el medio sobre el desempleo, sobre la informalidad? Ahora, delimitémoslo más. Desempleo e informalidad en Armenia, Quindío. Yo pregunto, si alguien me quiere contestar, ¿hay información, o sea, hay elementos conceptuales sobre el desempleo y la informalidad de manera específica en Armenia? ¿Dónde podríamos encontrar esa información? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién dijo amén? El rayo nos dejó mudos. Bueno, entonces les cuento. Si yo escojo esa línea de investigación, desempleo e informalidad, hombre, pues el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cada 3 meses emite unos informes que son públicos, son de público conocimiento. Cada 3 meses por ciudades, capitales, y cada año por departamentos. O sea que sí hay información. Sí hay información. En la Cámara de Comercio hay información. En el Ministerio de Trabajo. O sea que es una idea que está conceptualizada. Ahora, ¿qué tan contextualizada es esa idea de investigación? ¿Qué tan coherente es con la realidad que vivimos? Total. Armenia durante años ha venido ocupando los 3 primeros puestos. Ahora con la pandemia cambió un poquito la dinámica, pero es un tema que es totalmente contextualizado porque va con la realidad de la región. Por eso la metodología de la investigación rompió un poquito el paradigma del método científico,
para hacerla más práctica, para hacer la investigación más aterrizada a una realidad económica, una realidad social. Y el tercer componente que dijimos en la definición de la idea es la conexión que el investigador tiene con el tema, el agrado, el interés. Entonces, primero, conceptualización. ¿Qué tantos conceptos hay sobre el tema? ¿Qué tan documentado está el tema? Segundo, contextualización. ¿Qué tan conectado está el tema con la realidad que vivimos? Y tercero, ¿qué tan conectado estoy yo con ese tema en términos de gusto, en términos de sinergia, en términos de agrado? ¿Cómo me siento yo para desarrollar ese tema en términos del gusto por la información, por el tema que estoy manejando? Entonces, esos son los tres conceptos para definir una idea. Ahora, pongámoslo en términos prácticos. Pongámoslo en términos prácticos. Entonces, y ya para ir entrando en materia con el ejercicio. Entonces, nos estamos formando como administradores de empresas. Pues el contexto nuestro para hacer investigación académica tienen que ser las empresas, el desarrollo económico, la dinámica económica, la dinámica empresarial, la gestión del talento humano en las empresas. Ya, por ejemplo, un tema de investigación, la motivación de los trabajadores en las empresas del departamento del Quindío. Es un tema de investigación que va totalmente contextualizado con nuestro programa de formación, con nuestra profesión de administradores de empresas. La dinámica empresarial, el ejercicio que estamos desarrollando acá, el impacto económico que generó en el año 2020 el COVID en las empresas del departamento del Quindío. Totalmente. Entonces, aterrizado a una realidad, a una práctica, escoger una idea de investigación es simplemente escoger el tema. Luego viene el segundo componente que hablábamos hace 8 días, y aquí empezamos el ejercicio. Hace 8 días mencionábamos unos criterios a la hora de seleccionar el tema. Entonces, primero hablamos del criterio subjetivo que tiene que ver con nosotros. Es muy práctico, compañeros, es muy práctico, porque usted cuando va a escoger un tema de investigación, sea para un ejercicio académico o sea para un proyecto de grado, usted primero se tiene que mirar usted, o sea, evaluar los criterios subjetivos que tienen que ver con el investigador o con el estudiante. Cuando usted dice, venga, yo sí tengo tiempo, ese tema sí me agrada, sí tengo la suficiente capacidad, la suficiente formación, el suficiente conocimiento para desarrollar el tema. Esos son los criterios subjetivos. Y luego encontramos los criterios objetivos, que son los que tienen que ver con el tema en sí. Es decir, ¿qué tanta dificultad me puede generar el tema en términos del desarrollo de la investigación? Me hago entender. Hay temas que están más documentados que otros. Hay temas que es mucho más fácil llegar a la información que otros. Les pongo un ejemplo. Para un proyecto de grado, 3 niñas del programa de contaduría pública escogieron la línea de la contabilidad ambiental y quisieron hacer un ejercicio en las empresas curtidoras de cuero del Quindío. Y para ellas poder hacer el ejercicio tenían que acceder a los estados financieros de la empresa. Casi imposible. Lucharon y no pudieron desarrollar la investigación porque no pudieron acceder a la información. Entonces, evaluar los criterios subjetivos del investigador, los criterios objetivos del tema que se está seleccionando. Y luego dijimos entonces que nos empezamos a hacer una serie de preguntas frente al tema. Lo primero que yo me tengo que preguntar es ¿qué? ¿Qué quiero saber? ¿Ya? ¿Qué quiero saber? Por ejemplo, si yo escojo tema desempleo e informalidad en Armenia, entonces yo me pregunto, bueno, ¿pero qué quiero saber? Yo quiero saber las causas. Otro, por ejemplo, Laura Sofía dirá, yo quiero saber los efectos y las consecuencias de la informalidad y el desempleo, o sea, impacto económico. Jonathan podrá decir, yo quiero saber, o sea, el qué, yo quiero saber cómo ha sido el comportamiento en indicadores. Janet podrá decir, yo quiero hacer un análisis comparativo de Armenia con las ciudades capitales del eje cafetero. Miren, un solo tema, una sola idea con diferentes orientaciones de investigación, con diferentes aristas. ¿De quién depende esa orientación? De cada uno de ustedes, del investigador, de la persona o de los estudiantes que van a desarrollar la temática. Luego de responder entonces esos interrogantes, entonces vamos a la caracterización del problema.
El primer componente de la caracterización o la identificación del problema se llama formulación del problema. El primer componente de la identificación o caracterización del problema se llama la formulación del problema. Es decir, escuchen bien, vamos a pasar de la idea al problema de investigación. O sea, vamos a coger la idea y la vamos a acotar, la vamos a delimitar, la vamos a poner en un contexto que sea realizable. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Yo puedo decir, ¿cuál ha sido el comportamiento del desempleo y la informalidad? Si yo digo eso como propuesta de investigación, entonces ustedes me dirán, ¿cuándo? ¿Dónde? Entonces es diferente yo decir, ¿cómo ha sido el comportamiento del desempleo y la informalidad en Colombia en los últimos 10 años? Pero sigue siendo un ejercicio muy amplio, porque Colombia es muy grande y los últimos 10 años hay mucha información. Entonces yo puedo decir, ¿cuál ha sido el comportamiento del empleo y la informalidad en el departamento del Quindío en los últimos 5 años? Y también puedo decir, ¿cuál ha sido el comportamiento del desempleo y la informalidad en la ciudad de Armenia, Quindío, en los últimos 2 años? Miren cómo se va delimitando. Entonces, la formulación del problema, que es el primer punto de la identificación o caracterización de un problema de investigación, la formulación lo que busca es acotar, delimitar, ya desde la pregunta misma. Ahora, escuchen bien, acabo de mencionar la frase clave, pregunta. La formulación del problema se hace a través de una pregunta, generalmente. Hay algunos autores que dicen que puede ser a través de un postulado o de una hipótesis, pero la mayoría de autores proponen que la formulación del problema sea una pregunta. Una pregunta que tenga delimitación. Esa delimitación puede ser por tiempo. ¿Ya? Cuando yo digo, ¿cómo ha sido el comportamiento del desempleo en los últimos 3 años? Eso, 3 años, es una delimitación temporal. ¿Qué significa esa delimitación temporal? Que si yo al final, cuando ya empiezo a desarrollar, aplicar los objetivos, yo voy a buscar información de 3 años para atrás, 5 años, no me va a servir. Porque yo ya dentro de la delimitación del problema dije que son 3 años. Si yo digo empleo, desempleo e informalidad en Armenia, Quindío, estoy delimitando la investigación a un área geográfica específica. Eso se llama delimitación geográfica. O si yo dijera, por ejemplo, aquí con ustedes, voy a hacer una pequeña investigación. ¿Cuántos de los jóvenes asistentes al curso de investigación formativa de Universidad Remington los lunes van a participar en el proceso electoral el 28 el 5 de diciembre de los consejos municipales de juventudes? Entonces, cuando yo utilizo la palabra joven, estoy haciendo una delimitación etárea, una delimitación por edad. En Colombia, según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y la Ley 1098, un joven es una persona entre 14 y 28 años. O sea, ahí hay una delimitación por edad. O, por ejemplo, una investigación de mercado. Cuando uno dice que tiene que segmentar el mercado, esa segmentación es delimitarlo. Si mi fuerte o mi línea de producción textil es ropa para hombre, ¿yo por qué voy a hacer un estudio de mercado en mujeres? Lo delimito a hombres. Entonces, la pregunta problema o la formulación del problema es el primer punto de caracterización o identificación del problema y es la puerta de entrada a la investigación. Perdón, es el punto de partida. La idea es la puerta de entrada, la idea, que es lo primero que yo concibo. Pero el punto de partida, el punto donde empieza la investigación es la pregunta problema. Porque usted ahí ya sabe hacia dónde se va a enfocar el objetivo. Ya sabe usted el área geográfica donde va a aplicar, o la población, el tipo de edad o el tipo de población, el tiempo específico por la delimitación geográfica. Entonces, vamos a volver al ejercicio que estábamos acá realizando hace 8 días, que ya tiene que ver con el parcial. Bueno, entonces, un tema de moda. He seleccionado como tema de moda, el impacto económico generado por el COVID. Mire, impacto económico generado por el COVID. Si yo lo digo así, eso queda amplio, ¿cierto? Y entonces cualquiera de ustedes me dirá, venga, Puerta, pero
impacto económico generado por el COVID, ¿dónde? ¿En el mundo? ¿En Sudamérica? ¿En Colombia? Entonces tengo que empezar a delimitarlo. Ah, no, en Armenia. E inclusive lo puedo delimitar más. Yo puedo decir impacto económico generado por el COVID en las empresas del sector comercial de la ciudad de Armenia. Entonces ya tendría que sacar las del sector industrial y las del sector agrícola. O yo podría decir, mucho más delimitado, impacto económico generado por el COVID-19 en los restaurantes de la ciudad de Armenia. Ya, mire cómo un área de comercio lo acoté mucho más. Ya quedan por fuera los almacenes, las ferreterías, las panaderías, porque lo delimité a restaurantes. Inclusive, impacto económico generado por el COVID en los hoteles y alojamientos de la ciudad de Armenia o del departamento del Quindío. ¿Quién define esa delimitación? Usted. El investigador es el que define esa delimitación por tiempo, por espacio geográfico, por edad, porque usted es el que decide qué alcance le va a dar a su investigación. Entonces empezamos acá. Lo estoy organizando como debe quedar. Identificación del problema. Puse acá identificación del problema por lo siguiente, compañeras y compañeros. Lo puse porque el parcial 3 ya es mucho más estructurado. Es una propuesta de investigación que lleva identificación del problema, formulación, luego llevará por acá el planteamiento, que dentro de 8 días ya les empiezo a explicar cada uno de los otros componentes. Hoy me voy a centrar en los elementos de la investigación que van a tener que ver con el parcial 2. Entonces voy a organizar esta pregunta-problema. Si tienen alguna inquietud, me van preguntando. Bueno, entonces, idea de investigación, impacto económico generado por el COVID. Entonces voy a empezar a delimitar la pregunta, la voy a organizar mejor. Voy a poner acá cuál fue, en pasado, cuál fue el impacto económico generado por la pandemia del COVID en la ciudad de Armenia, Quindío, en el año 2000, dejémoslo así, en el año 2020. Entonces, si ustedes observan, aquí está delimitada la pregunta. Delimitación del tema, impacto económico generado por la pandemia del COVID-19. Delimitación geográfica, Armenia, Quindío. Delimitación temporal, año 2020. O sea, que toda la información que yo voy a recopilar es del año 2020. Ahora, vamos a hacerle algunos cambios para que ustedes vean de qué manera lo podemos, o sea, no es una cosa que no se pueda cambiar, no, cada uno, este tema de, por ejemplo, este tema de el impacto económico del COVID-19 me da a mí para una cantidad de propuestas de investigación, inclusive con impacto económico. Miren, por ejemplo, acá lo que voy a hacer. ¿Cuál fue el impacto económico generado por la pandemia en la ciudad de Armenia, Quindío? Pero verá, generado por el COVID-19. Por aquí hay alguien ingresando, permítame, le doy ingreso a alguien. Daniela. Miren. Reorienté la pregunta de investigación. Miren. ¿Cuál fue el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19 en las empresas turísticas de la ciudad de Armenia? Vámonos de la ciudad de Armenia, Quindío, en el año 2020. Inclusive, ¿cuál fue el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19 en las empresas del sector comercio? Las empresas del sector comercio. Las empresas del sector comercio de la ciudad de Armenia, Quindío. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar abierto. Como lo venía desde... Quise hacer esos cambios para que ustedes vieran cómo puedo jugar yo con la delimitación, cómo puedo jugar con el alcance. ¿Cuál fue el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19? En las empresas de la ciudad de Armenia, Quindío, en el año 2020. A esto es a lo que le llamamos formulación del problema, porque es pasar de la idea a una pregunta clara, a una pregunta orientada,
a una pregunta que marca la pauta, que delimita. Yo quisiera que alguien me dijera, está muy enredado, quieren que lo explique de otra manera. ¿O queda entendido lo que es formular el problema de investigación? Formularlo es hacer una pregunta clara, precisa y delimitada sobre la idea de investigación. Alguien que me diga algo. ¿Así está de complicado? No. A ver, ¿quién se atreve? Bueno, ahorita pregunto algo. ¿Sí me están escuchando o no? ¿O me quedé aquí solo? Sí. Ah, bueno. Listo. Igual, vamos a hacer el ejercicio. O sea, el parcial es muy cortico. El parcial es la pregunta de formulación, es la sistematización y los objetivos. No va a ser más. El parcial es solo eso, porque yo quiero que entiendan el punto de partida. Ahora, son las 7:05. Vamos a hacer el ejercicio, como debe ser para el parcial, hasta las 7:30, 7:45, y yo me quedo un rato por si alguien se quiere conectar, si alguien quiere hacer un ejercicio en casa práctico que ya nos pueda servir y que lo podamos compartir y lo podamos revisar. Entonces, el punto de partida, formulación del problema. Luego viene un segundo componente. Después de la formulación del problema, entonces viene la sistematización del problema. ¿Qué es sistematizar el problema? Sistematizar el problema es entenderlo mucho mejor, desglosarlo, desmenuzarlo, comprenderlo en su esencia. Y para entenderlo mejor, en el ejercicio académico de investigación, entonces se propone que esa pregunta principal se desglose en 3 o 4 preguntas para poder entender mejor el problema de investigación. Lo vamos a hacer acá con el ejemplo. Listo. Entonces, sistematización del problema. Entonces, vamos a tomar la pregunta principal. Miren, por eso es tan importante cuando yo escojo la idea de investigación, es tan importante analizar los criterios. Entonces, criterio subjetivo, ¿qué tanto conozco yo del tema? Criterio objetivo, ¿qué tanta información hay sobre el tema? Entonces, con el conocimiento de causa, con lo que he visto en las noticias, con lo que leo, entonces yo me podría preguntar, podría empezarme acá preguntando. Bueno, vamos a poner acá una pregunta. Si estoy aquí calladito es porque estoy redactando, quemando cerebro. Esto ya una tilde. Listo. Entonces miremos acá. Sistematizar el problema de investigación, escoger la pregunta principal y de ella empezar a sacar preguntas que me ayuden a resolver el problema. Es decir, que me lo ayuden a entender, Entonces, lo primero que yo me debo preguntar, si estoy haciendo un análisis de impacto económico sobre las empresas del Quindío, entonces lo primero que yo me debo preguntar es, venga, y por efectos del COVID-19, ¿cuántas empresas cerraron en Armenia, perdón, que es el área de limitación? ¿Cuántas empresas cerraron en Armenia
¿Y a qué sector de la economía pertenecían? Ah, entonces ya empiezo diciendo, al sector de las confecciones cerraron 10. En el sector gastronómico cerraron 25. En el sector de bares y discotecas se cerraron 75. En el sector, ya, lógicamente que eso no lo voy a responder ahí. Escuchen lo siguiente. Ahí simplemente me planteo la pregunta, porque esto es una secuencia lógica. Yo no respondo la pregunta ahí, para que me entiendan muy bien, y en el ejercicio que vamos a hacer de diseño de una propuesta de investigación, diseño básico, muy básico, no vamos a responder nada. Y quiero hacer esa claridad por lo siguiente. Hay veces que hay estudiantes que haciendo este ejercicio, pregunto, niños, ¿ustedes están viendo el documento Word? Estoy jugando ahí con el Word y con la... Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, les explicaba, hay estudiantes que haciendo este ejercicio, miren dónde está el cursor, tratan aquí debajito de la pregunta de empezar como a responderla. No, no, porque dentro del ejercicio académico, dentro de la propuesta de investigación, hay un espacio específico, hay un espacio claro para resolver los objetivos. En toda propuesta de investigación lo que se desarrollan son los objetivos específicos, no las preguntas. Entonces las preguntas simplemente se dejan planteadas. Entonces, repito, si yo estoy haciendo un análisis de impacto económico en un sector que son las empresas de la ciudad de Armenia Quindío en el año 2020, pues yo empiezo por preguntarme, bueno, ¿y cuántas empresas de la ciudad de Armenia Quindío fueron cerradas por efectos del COVID-19? ¿Me puedo hacer otra pregunta? Podríamos plantearlo en otros términos. ¿Cuántas personas perdieron su empleo en la ciudad de Armenia Quindío por causa del COVID-19 en el año 2020? Mire, ustedes dirán, es reiterativo, es muy repetitivo. Armenia Quindío por acá, Armenia Quindío por acá, Armenia Quindío por acá, 2020 por acá, 2020 por acá. Debe ser así. Debe ser porque en cada objetivo yo voy a desarrollar actividades diferentes y debo plantear la temporalidad, o sea, la delimitación por tiempo y la delimitación espacial o geográfica. Entonces ya me hice dos preguntas. ¿Cuántas empresas de la ciudad de Armenia Quindío fueron cerradas en el año 2020? La segunda, ¿cuántas personas perdieron su empleo en la ciudad de Armenia Quindío por causa del COVID-19? Ahora, como estoy haciendo un análisis de impacto económico, entonces aquí tenemos una tercera pregunta. ¿Cuál fue el comportamiento del Producto Interno Bruto, PIB, de la ciudad de Armenia Quindío en el año 2020? Es decir, yo empiezo a identificar, recuerden que estoy haciendo un análisis de comportamiento económico, de impacto económico. ¿Generado dónde? En la ciudad de Armenia. ¿Generado por qué? Por el COVID-19.
¿En qué sector específico? En las empresas en general. Entonces yo empiezo a relacionar unas variables que tienen que ver con las empresas. Entonces, creación o cierre de empresas, cancelación de empresas. Creación o cancelación de empleos, tiene que ver con las empresas y tiene que ver con economía. Producto Interno Bruto, tiene que ver con economía. Ahora, otra pregunta que me surge acá, voy a hacer esas 4 para que ustedes vean cómo es el ejercicio. Otra pregunta. Para el ejercicio del parcial pueden ser 3 preguntas. Dejémoslo informalidad. ¿Cuáles fueron los cambios en la informalidad? Listo. Entonces, mire, tomé 4 variables para entender mejor el problema que planteé o que formulé con la pregunta principal. La primera variable, el comportamiento de las empresas. ¿Cuántas se cerraron? Me enfoqué por ahí. La segunda variable, el empleo. ¿Cuántas personas perdieron su empleo? La tercera variable, el crecimiento de la economía, porque estoy haciendo un análisis económico. Producto Interno Bruto. Entonces lo puedo comparar con el 2019. Con respecto al 2019, el Producto Interno Bruto, pero ojo, no estoy diciendo acá que lo tengamos que desarrollar, lo dejamos como pregunta planteada. Y la tercera variable que escogí fue la informalidad. Cogí los 4 pilares de un análisis económico en un tema empresarial. Cantidad de empresas cerradas, cantidad de empleos terminados, personas que perdieron su empleo, Producto Interno Bruto y la informalidad. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio que vamos a desarrollar para dentro de 8 días. Si ustedes observan, estas 4 preguntas que pongo aquí al final en la sistematización, todas están relacionadas con esta. Todas. Es lo primero que debo tener en cuenta. Yo aquí no puedo poner, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo fue el desempleo en Sudamérica? ¿Cómo se comportó el desempleo en Sudamérica en el año 2020 por la pandemia? No, porque esa pregunta no está enfocada directamente con Armenia Quindío. Estará enfocada con... Sí, eso, necesito que pregunten. Por ejemplo, esas 4 preguntas tienen que ser sí o sí o uno puede poner solo una. No, la idea es que si yo estoy formulando una pregunta de investigación, una pregunta principal, lo que llamamos formulación del problema, si yo la estoy formulando con unas variables que ya las he mencionado, por ejemplo, mencioné la variable geográfica, la variable tiempo, la variable de análisis económico, necesariamente, Natalia, me tendrán que salir mínimo 2, mínimo, pero normalmente salen 3, 4, máximo 5 preguntas. Pero para el ejercicio del parcial vamos a sacar al menos 3 preguntitas, Natalia. Ah, ok, listo, profesor. Exactamente. Listo, porque si fuera una sola pregunta, pues quiere decir que el tema que se escogió o no está bien delimitado o está tan delimitado que con la mera formulación ya casi que resolví el problema de investigación. Entonces le vamos a buscar variables a la propuesta, que es de donde salen las preguntas de sistematización. Bacano. Muchas gracias por la pregunta, Natalia. Entonces, bueno, ahora sí quiero que abran micrófonos y me digan. ¿Lo entienden hasta ahí? Ahí como lo están viendo en pantalla, ahí en el Word. ¿Entienden qué es formular y qué es sistematizar? ¿O creen que estoy enredado? Mayra, ¿cómo la ven? Pasó la sirena, Mayra. Hasta ahí estoy entendiendo, profe. Sí. Bueno. Es que uno no sabe de qué preguntar. No, hay muchas cosas. Mayra, póngase, es decir, inclusive ahora, si gustan, 7:40, porque yo sé que muchos tienen dudas, hagamos algo.
Vamos a hacer un ejercicio práctico acá en clase y lo podemos resolver por WhatsApp. Profe, revíseme esta pregunta. Yo le voy diciendo, organícele esto, organícele lo otro, ¿ya? Para que nos quede la claridad, porque lo que dice Mayra, uno como que no sabe qué preguntar. Entonces, y sobre todo, en temas que tengan que ver con administración de empresas, hay muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, la planeación estratégica, o temas de talento humano, o temas de desarrollo económico, temas empresariales. Hay mucha pregunta. Ahora, como esto es un ejercicio de investigación formativa, escojan cualquier tema. No necesariamente pues para mí sería ideal que como administrador de empresas escogieran ustedes temas de administración de empresas, ¿ya? Temas que tengan que ver con liderazgo, temas que tengan que ver con desarrollo humano, temas que tengan que ver con motivación laboral, temas que tengan que ver con innovación empresarial. Pero si usted tiene alguna tendencia, por ejemplo, hacia la sociología, hacia la psicología, temas ambientales, ¿ya? Temas ambientales, por ejemplo, el tema de las basuras en Armenia. ¿Cómo resolver el tema de las basuras en Armenia? Y empiece a sistematizar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio hasta los objetivos y igual la clase yo la subo, el video lo subo hoy mismo y subo este ejercicio para que les quede como base. Pero si quieren, si ustedes ya tienen grupito, pueden empezar a trabajar y me van enviando y yo les voy calificando. Yo estoy hasta las 8:45, 9 de la noche disponible. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio. Va a llevar este pequeño título, identificación del problema. Eso sí, les ruego un favor. Al ejercicio le vamos a poner la portada, porque la mayoría de ustedes están trabajando. Le vamos a poner la portada donde vayan los nombres de ustedes, puede ser los nombres, por lo menos para yo identificar quiénes son. Listo. Bueno, entonces esa es la primera parte del ejercicio. Formulación del problema y sistematización del problema. Luego vamos, y voy a abrir acá las diapositivas, porque tenemos que ir avanzando con la parte teórica también. Esto del planteamiento del problema lo vamos a ver dentro de 8 días, para que ustedes sepan de qué se trata y en qué parte del trabajo va. Bueno, entonces luego vamos a los objetivos. Miren que hay en la investigación hay una secuencia lógica. Así como en el método científico, la investigación empieza por la observación y luego viene la demostración o la experimentación y luego la comprobación y luego la tesis o la teoría o la ley. En la metodología de la investigación también. Entonces yo empiezo por la idea. Luego de la idea defino el problema de investigación a través de la formulación, a través de la sistematización y del planteamiento. Cuando tengo claro el problema de investigación, entonces voy a trazar las metas del proyecto, de la propuesta de investigación. A esas metas le llamamos objetivos. Objetivos. Entonces vamos a definir acá qué es un objetivo. En cualquier campo de la vida, en cualquier actividad que el ser humano desarrolle, un objetivo es una meta que se pretende alcanzar. Es un logro que se pretende alcanzar. Entonces usted dice, yo estoy estudiando porque mi meta es ser administrador de empresas, ser especialista, ser magíster. Ese es su objetivo. Esa es su meta, ese es su logro. En investigación y en términos generales, en proyectos, los proyectos se basan en objetivos. Esos son los que permiten evaluar. Los objetivos son los que permiten medir. Entonces, un objetivo es una meta que se propone alcanzar, en este caso de la investigación, que se propone alcanzar el investigador con el desarrollo de esa propuesta o con el desarrollo de esa investigación. En todo proyecto o en toda propuesta de investigación hay dos tipos de objetivos. Entonces, primero tenemos el objetivo general. Entonces vamos a ver cómo queda acá. Título de primer nivel, centrado. Negrilla sostenida. Primera letra, mayúscula, resto en minúscula. Título de segundo nivel, alineado a la izquierda. Negrilla sostenida, primera letra
de cada palabra en mayúsculas según la 7ª edición de las normas APA. Entonces, vamos a definir acá qué es un objetivo general. Un objetivo general, como su nombre lo indica, es la meta principal. Es el propósito principal que el investigador quiere alcanzar o quiere lograr. Pero ojo a lo siguiente. Para que van tomando nota, vamos tomando notica, y que tiene que ver con el ejercicio, ese objetivo general debe estar intrínsecamente, debe estar directamente relacionado con la pregunta problema. Debe estar directamente relacionado con la pregunta problema. Entonces, ¿qué características va a tener ese objetivo? Lo primero, que tiene que estar relacionado con la pregunta problema. Lo segundo, miren bien acá esta diapositiva. Debemos diferenciar cuándo un objetivo es de investigación y cuándo un objetivo es práctico. Voy a tratar de ser lo más claro posible. ¿Qué define si el objetivo es de investigación o es un objetivo práctico? El verbo. Entonces, miremos acá cómo tienen que ser los verbos y ahorita nos devolvemos a esta diapositiva para que lo entiendan. En un objetivo, sea general o específico, primero, el verbo debe ser en infinitivo. Tomen nota. Los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, er, ir. Ustedes en Google encuentran un listado. Ustedes le dan ahí en Google lista de verbos para investigación y les salen todos en infinitivo. Identificar, analizar, definir, establecer. Son muchos. Dependiendo de lo que se quiera alcanzar, se define el verbo. Se consigue el verbo que necesitemos. Entonces me devuelvo a la otra diapositiva. Entonces, primero, vamos a utilizar, para redactar los objetivos, vamos a utilizar verbos en infinitivos. Ar, er, ir. Ar, er, ir. Ahora, ¿qué otro componente vamos a tener en cuenta? Además de que el verbo sea en infinitivo, debo aclarar. Si la propuesta es práctica, un proyecto práctico, podré utilizar verbos prácticos. Pero si es una propuesta de investigación, debo utilizar verbos de investigación. Y lo voy a citar con el ejemplo que traemos. Miren acá. Si yo digo cuál fue el impacto, o sea, voy a hacer una medición de impacto, yo no podré utilizar acá, escúchenme bien, el verbo mejorar. Este verbo mejorar es un verbo práctico. Entonces yo no puedo decir mejorar las condiciones económicas o mejorar las condiciones de las empresas de la ciudad de Armenia. No, porque una propuesta de investigación no mejora, no cambia unas condiciones. Una propuesta de investigación me permite conocer unas circunstancias, describirlas, explicarlas, para no cambiarlas. Lo voy a explicar con otro ejemplo. 3 niñas de pregrado, Administración de Negocios, escogieron como propuesta de investigación analizar el sistema de gestión del riesgo de empresas públicas de Armenia. Era un ejercicio de búsqueda de información práctico en una empresa. Analizar el sistema de gestión del riesgo laboral en empresas públicas de Armenia. Entonces, ellas ponían, por ejemplo, describir los accidentes laborales presentados durante 2 años. Analizar el marco documental y el marco legal. Y escuchen esto. Y el tercer objetivo específico de ellas decía mejorar las condiciones de los trabajadores. Pues, lógicamente se les dijo, ese objetivo debe desaparecer porque ustedes solo con analizar no van a mejorar las condiciones. Entonces, esos verbos deben ser coherentes con lo que pretenda la investigación.
Si yo estoy haciendo un análisis de impacto económico, estoy analizando. Estoy analizando. No estoy buscando cambiar, no estoy buscando mejorar, no estoy buscando intervenir el fenómeno. Simplemente lo estoy estudiando y lo estoy analizando. Entonces, para el caso nuestro, escuchen bien, para el caso del ejercicio que vamos a hacer, vamos a utilizar verbos de investigación, no verbos prácticos, no verbos de intervención. Entonces, vamos a utilizar identificar, determinar, establecer, analizar, conocer. Todos esos verbos están ahí. Ar, ir, los encontramos en San Google. Entonces, los objetivos, el objetivo general y en términos generales los objetivos deben estar formulados en verbo infinitivo. En el caso específico del objetivo general, escuchen bien, el objetivo general deberá tener una relación directa con la pregunta problema. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Miren muy bien. ¿Están viendo ahí el documento Word nuevamente? Ahí. ¿Quién dijo yo? Compañeros, una preguntita. ¿Sí están viendo el documento Word? Sí, señor. Bueno, eso. Sí. Bueno. Entonces miren lo que voy a hacer para que hagamos el ejercicio práctico del parcial. El objetivo general, aquí estoy resaltando, debe tener una relación directa con la formulación del problema, o sea, con la pregunta principal. Entonces miren, este ejercicio es muy práctico. Es un ejercicio metódico para yo no perderme mientras voy desarrollando ciertas destrezas en redacción de este tipo de documentos. Miren lo que voy a hacer. Como debe estar relacionado directamente, entonces lo voy a coger, la pregunta problema, le voy a decir copiar y me la traigo para acá, para objetivo general. Para que deje de ser pregunta, entonces lo primero que tengo que hacer es retirarle los signos de interrogación. Y para que cumpla con los criterios de un objetivo de investigación, entonces me dice la norma que debo utilizar un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo. Entonces miren lo que voy a hacer. Préstenme buena atención. Voy a coger estas dos palabritas de acá. ¿Cuál fue? La voy a coger y las voy a retirar para que deje de ser pregunta. Y le voy a poner, en vez de esas dos palabritas, le voy a poner un verbo en infinitivo. Mírenla acá. Y lo voy a leer para que ustedes vean que conserva la coherencia. Analizar el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19 en las empresas de la ciudad de Armenia Quindío en el año 2020. Es claro. ¿Alguien quiere que repita lo que dice? ¿O lo ven claro? Mire que tiene total coherencia. Ahora, habrán casos donde haya que cambiarle más cositas, donde haya que coger por ahí palabritas que como que no cuadran en la redacción de estilo y tenga que organizarlas, pues las organizo. Pero si ustedes observan nuevamente acá el documento Word, si ustedes leen esta pregunta de investigación, tiene una total coherencia con el objetivo general que acabo de plantear. Y ahora miren lo que voy a hacer para que le pongamos de una vez acá el título de la propuesta. Miren lo que voy a hacer. Estos son tres elementos que tienen que ir conectados en una propuesta de investigación. La formulación del problema, que es la pregunta principal. El objetivo general y el título de la propuesta. Eso es como una triada, como las tres columnas vertebrales en las que se fundamenta una investigación. Esas tres tienen que ir de la mano. Y lo voy a explicar con otra experiencia que tuve. Alguna vez, unas niñas de la Universidad del Quindío me pidieron que les ayudara a revisar un trabajo de maestría. Cuando yo voy a revisar un trabajo de grado o un trabajo de investigación, pues yo empiezo por revisar el título. Luego del título me voy a la pregunta para hacerme una idea de cuál es el enfoque de la propuesta. Luego me voy a la pregunta problema y miro qué tanta coherencia tiene y luego el objetivo general. ¿Qué tan conectados están los tres? Las niñas me entregaron un documento de 500 páginas, pero yo con solo ver esos tres componentes
ya les dije, el trabajo no tiene una orientación, porque yo no sé ustedes si se están orientando por el título, si se están orientando por la pregunta principal, que sería la idea, o si se están orientando por el objetivo general. Oiga, y lo más triste, cuando empecé a leer el documento, por ojeado, porque yo sabía que no iba a encontrar una coherencia, cuando empecé a leer el documento me di cuenta que ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Pero aquí tiene que haber una coherencia lógica. Entonces miren lo que voy a hacer. Así como hice con la pregunta problema, voy a tomar el objetivo general y lo voy a convertir en el título de la propuesta. Copiar, me lo traigo acá y le digo pegar, le decimos centrar y miren lo siguiente, miren. En el objetivo general el verbo va en infinitivo. En el título el verbo va conjugado. Entonces miren que mientras le vamos cogiendo la práctica podemos aplicar este tipo de herramientas que son totalmente válidas. Mire cómo quedó el título de la propuesta. Análisis del impacto económico generado por la pandemia del COVID-19 en las empresas de la ciudad de Armenia Quindío en el año 2020. Y si ustedes analizan, si ustedes revisan bien este título y lo comparan bien y lo justaponen acá sobre la formulación del problema y sobre el objetivo, se van a dar cuenta que el enfoque es totalmente el mismo. El enfoque es el mismo. Y miren cómo va quedando el ejercicio. Este ejercicio yo lo subo a la plataforma para que lo tengan como base. Lo tengan como base y vayamos generando el aprendizaje. Entonces ya tenemos título de la propuesta, formulación del problema, sistematización del problema y objetivo general. Ahora, así como la formulación del problema la sistematicé, o sea, de la pregunta problema saqué unas preguntas que me ayudan a comprender mejor la propuesta de investigación. Les decía ahora, en esos mismos términos, así como existe el objetivo general, entonces también hay unos objetivos específicos. Esos objetivos específicos, características, lo mismo que en el objetivo general, se va a utilizar verbo en infinitivo. Si estamos frente a una propuesta de investigación, ese verbo debe ser verbo de investigación y no un verbo de proyecto práctico. Mejorar, intervenir, actuar, capacitar. Por ejemplo, miren, yo voy citando ejemplos para que ustedes vayan captando la idea. Por ejemplo, si yo digo analizar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Remington en el uso del Excel. Analizar, objetivo general. Y por dar un objetivo específico digo capacitar a los estudiantes. Entonces, el verbo del objetivo general me quedó mal redactado. Porque yo digo analizar, no puedo incluir capacitar. No puedo incluir capacitar. Pues vamos a utilizar verbos infinitivos terminados en ar, er, ir y verbos que tengan que ver con investigación. Ojo a lo siguiente. No quiere decir que los verbos prácticos no se puedan utilizar. Claro. Pero eso ya depende del tipo de proyecto que estemos desarrollando o que estemos adelantando. Entonces luego vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos se definen como los pasos lógicos, entre otras cosas por lo siguiente. Miren, para cuando ustedes desarrollen una propuesta de investigación, y repito de manera reiterativa lo que dije ahora, yo formulo la pregunta, pero no quiere decir que la tenga que responder. Formulo las preguntas de sistematización, pero no significa que las tenga que responder. Yo las planteo. Formulo el objetivo general, no significa que tenga que responder o desarrollar ese objetivo general. Lo que se desarrolla en una propuesta de investigación son los objetivos específicos. Por eso se convierten en las actividades o los pasos lógicos de una investigación. Es lo que se desarrolla. Ahora, en un ejercicio académico no se desarrollan ahí mismo donde se formulan, se desarrollan más adelante. Después de hablar del marco teórico, después de hablar de justificación, en el capítulo de resultados es donde se desarrollan los objetivos específicos. Pero tener muy claro que los objetivos específicos
son los que dinamizan la investigación, los que generan la actividad, los que se convierten en pasos lógicos. Esos objetivos definen la metodología, o sea, las herramientas con las cuales yo voy a desarrollar la investigación. Si yo digo, por ejemplo, medir el nivel de percepción de los ciudadanos de Armenia sobre la economía, pues tendré que aplicar necesariamente una encuesta. Si yo digo percibir la concepción de los empresarios, lo podría hacer por encuesta o lo podría hacer por entrevista. O sea, las herramientas metodológicas son aquellas, valga la redundancia, aquellas herramientas, aquellas prácticas que me permiten a mí desarrollar los objetivos específicos. Y el objetivo específico, él mismo me marca la pauta, él mismo me dice qué herramienta utilizar para poderlo cumplir. ¿Qué herramienta utilizar para poderlo cumplir? Por eso se convierten en los pasos para definir la metodología. Y también los objetivos específicos son la base para la elaboración de cualquier presupuesto en una investigación. Todas las investigaciones demandan recursos. Todas las investigaciones, todo proyecto demanda recursos. Así sean recursos básicos, recursos en tiempo, recursos en elementos tecnológicos, en un computador. Entonces, ¿qué es lo que denota el presupuesto o la base para la elaboración del presupuesto y el cronograma? Son los objetivos específicos. Entonces, volvamos acá al documento Word. Bueno, entonces, miren, recuerden, ¿de dónde saqué el objetivo general? Lo saqué de la pregunta principal o de la formulación del problema. Vamos acá en objetivo general, vamos a objetivos específicos. Ya organizamos eso ahí. Específico lleva una tilde en la I, ya la tiene. Y me falta acá esta E en mayúscula. Objetivos específicos. Entonces, estos objetivos específicos deben tener una relación directa con la sistematización. O sea, a ver que esto no me quiere este curso, con esto. Los objetivos, así como el objetivo general tiene una relación directa con la formulación del problema, los objetivos específicos deberán tener una relación directa con la sistematización. Entonces vamos a hacerla una por una, el mismo ejercicio práctico. Miren lo que voy a hacer. Copiar, pegar, me la traigo acá, le digo pegar y lo voy a convertir, es una pregunta, sigue siendo pregunta, la voy a convertir en objetivo. Le retiro los signos y me voy a buscar un verbo en infinitivo. Miren el que voy a utilizar. Voy a utilizar, así, en el objetivo general, utilicé el verbo analizar. En el primer objetivo específico voy a utilizar el verbo identificar. Y mire cómo me quedó el objetivo. Identificar las empresas de la ciudad de Armenia Quindío que fueron cerradas en el año 2020 por efectos del COVID-19 y a qué sector de la economía pertenecen. El objetivo quedó claro. Entonces, lo que les explicaba ahora, el que se ejecuta, el que demanda actividad, el que demanda tiempo, el que demanda recurso, es el objetivo específico. Los objetivos específicos. Por ejemplo, si yo quisiera identificar cuántas empresas del Quindío fueron cerradas, a ver, alguien que me conteste siquiera esta preguntita. Si yo quisiera saber cuántas empresas de la ciudad de Armenia Quindío fueron cerradas en el 2020 y a qué sector de la economía pertenecían, ¿dónde cree que está esa información? A ver, ¿qué se les ocurre? Tranquilos, sin temor, que yo no lo estoy viendo. María Paula. Profe, qué pena, pues en la Cámara de Comercio. Claro, en la Cámara de Comercio. Entonces el mismo objetivo específico, como está diciendo, mire María Paula, yo soy el objetivo específico número 1. Yo quiero saber
¿cuántas empresas del Quindío se cerraron y a qué sector pertenecían? Paulita, váyase para la Cámara de Comercio, que allá encuentra mi información y con eso me puede cumplir. El objetivo específico le habla a uno, le dice qué actividad debe desarrollar. Por eso, cuando yo escojo un tema de investigación, o debo tener un conocimiento básico sobre él, o lo debo consultar. Debo consultar sobre él para ponerme en contexto. Y para conceptualizarme. Entonces, miren, primer objetivo específico. Ya Paula dijo, esa información está en la Cámara de Comercio. Ojo a lo siguiente. No es que le esté diciendo, vámonos para la Cámara de Comercio a buscar la información. No, le estoy explicando para darles a entender qué función cumple un objetivo específico en una investigación. Porque el entregable del parcial 2 es lo que estamos viendo acá, que es lo que va a subir a plataforma. El título de la propuesta, la identificación del problema con estos dos componentes, formulación, sistematización, objetivo general y objetivo específico. Vamos con el segundo, objetivo específico. Copiar, pegar. Vamos a hacer lo mismo. Pero ojo a lo siguiente, niños. Cuando hagan este ejercicio como lo estoy haciendo yo, después de terminado, lean el objetivo, lean el enunciado para que no vaya a quedar incoherente, para que no vaya a quedar no vaya a quedar en redacción coja, que no vaya a quedar en un silogismo, en un blablaísmo, que no vaya a quedar en un vicio idiomático, o sea, que haya coherencia. Entonces le retiro los signos de interrogación, ahí ya dejó de ser pregunta. Entonces, acá, mire, acá ni siquiera tengo que quitar la palabra cuántas. Lo puedo dejar así. Lo puedo dejar utilizar el verbo establecer. Establecer cuántas personas perdieron su empleo en la ciudad de Armenia Quindío por causas del COVID-19 en el año 2020. Lo podemos dejar así. Mire, quedó coherente. ¿Ya? Es información que la puedo buscar ¿dónde? En la gobernación, en el Ministerio de Trabajo, la puedo buscar en la Alcaldía de Armenia, la puedo buscar también en la Cámara de Comercio. Entonces, el mismo objetivo me va diciendo qué puedo hacer. Establecer cuántas personas perdieron su empleo en la ciudad de Armenia Quindío por causas del COVID-19. Ahora, la puedo ampliar. ¿Cuántas personas? 2020. Lo mismo que el anterior. Pone la tilde y a qué sector de la economía pertenecían. Entonces, ahí donde al final, cuando ya estemos desarrollando los objetivos, vamos a encontrar la información. ¿Cuántas eran del sector comercio? ¿Cuántas eran del sector industrial? ¿Cuántas eran del sector agrícola? Listo. Ya llevamos 2 objetivos específicos. Vamos a tener acá. Tercer objetivo específico, copiar, pegar, retiro signos de interrogación, dejó de ser pregunta y alguien que me diga un verbo. ¿Cuál fue el comportamiento del Producto Interno Bruto de la ciudad de Armenia Quindío en el año 2020? Vamos a quitar estas 2 palabritas que denotan pregunta y de pronto a alguien se le ocurre un verbo. Dígame. Investigar. No. Puede ser investigar el comportamiento, investigar, o puede ser otro, consultar, o puede ser otro, más amplio, que lo tenemos en el primer objetivo, en el objetivo general, analizar. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, el verbo analizar, entonces incluye a investigar y a consultar, pero si usted lo pone como investigar, lo puede dejar. Perfecto, muchas gracias ahí por la intervención. Dejémoslo como investigar. Investigar el comportamiento del Producto Interno Bruto, PIB, de la ciudad de Armenia Quindío en el año 2020. Vamos entendiendo, qué bacano.
Miren ustedes que todos los verbos que hemos utilizado son verbos de investigación. Yo no podría poner acá mejorar las condiciones de las empresas. No puedo utilizar el verbo mejorar porque el objetivo general no está enfocado hacia allá. El objetivo general no está enfocado a la intervención. No, entonces todos los verbos que utilice tendrán que tener relación con el verbo analizar y tendrán que estar enfocados hacia la investigación, más no a la intervención. Acá, vamos con el último objetivo. Les vamos a coger la última pregunta de sistematización. Ahora, escuchen lo siguiente, niños, niñas y niños. Escuchen lo siguiente. Yo puedo plantear 5, 6, 7 preguntas de investigación y a la hora de plantear los objetivos específicos, yo puedo plantear un objetivo con 2 preguntas de sistematización. Un objetivo. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Tomen nota, tomen nota, tomen nota. Yo no puedo utilizar 2 verbos en un objetivo específico. No puedo utilizar 2 verbos. No quiero confundirlos mucho con esto, porque apenas nos estamos adentrando y encariñándonos con el tema de la investigación. Y lo voy a poner acá. Esto no lo deben hacer. Mire, por ejemplo, investigar y analizar. No, prohibido. Eso no se puede hacer en investigación. En formulación de investigación. No, investigar. Identificar y conocer. No, coja uno de los 2 que integre los 2. No utilizar 2 verbos, pero yo sí puedo coger, por ejemplo, 2 preguntas de estas y convertirlas en un solo objetivo específico. Aquí estamos dejando, por cada pregunta de sistematización, estamos dejando un objetivo específico para que vivamos la experiencia, porque así como en la redacción, uno va desarrollando la competencia, la capacidad, también en formulación de investigación, uno tiene que ir generando la destreza. O sea, esto no se aprende de la noche a la mañana. Yo por eso no soy tan riguroso de decirle a usted que en esta clase vamos a desarrollar una propuesta de investigación. No, 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 no. Se aburrirían ustedes y le tomarían muchísima pereza a estos ejercicios que son muy bonitos y son muy prácticos y son de mucho aprendizaje. Entonces, último objetivo, pongámoslo, copiar, pegar, vemos el último objetivo específico, le retiramos los signos de interrogación, dejó de ser pregunta y craneémonos un verbo acá entre todos. ¿Cuáles fueron los cambios en la informalidad en el año 2020 en la ciudad de Armenia, Quindío? ¿O cómo se comportó la informalidad? Inclusive lo podemos coger desde acá. O lo podemos coger desde acá. ¿Cuáles fueron? Puede ser. ¿Alguien que se le ocurra un verbo ahí? ¿Cuáles fueron los cambios en la informalidad? Dígame en un verbo en infinitivo. Uno solo. ¿Cuál podemos utilizar? Podría ser analizar. Enumerar, profe. Podría ser enumerar. Enumerar los cambios en la informalidad en el año 2020 en la ciudad de Armenia, Quindío. Entonces acá ya tenemos, mire, el punto de partida, el inicio para una investigación. Ya tenemos un título que es coherente con una pregunta de investigación o con una formulación del problema y que esos 2 a su vez son coherentes con el objetivo general. Ya tenemos unas preguntas de sistematización que me ayudan a entender, que me ayudan a marcar la pauta para la investigación y esas preguntas de sistematización las he convertido en los objetivos específicos de investigación. Recuerden, en toda propuesta de investigación, lo que se desarrolla, lo que se ejecuta, es esto que vemos acá, los objetivos específicos. Lógicamente, en su debido momento, cuando ya se han aplicado las herramientas en cada uno de ellos. Por ejemplo, lo dijeron claritamente ahora, que lo dijo, creo que fue María Pau, dijo, el DANE tiene la información. Lo dijo alguno de ustedes. Es que esa información está en la Cámara de Comercio. Está en la Cámara de Comercio. Empleos, esa información está en el DANE. Producto Interno Bruto. ¿Ya? Ahora,
podríamos, miren, le voy a meter otra preguntita por acá de sistematización para que nos quede como ejemplo para otra herramienta. Pongámoslo diferente. Ahorita lo organizamos. Puse esta última pregunta para que viéramos otra herramienta, porque aquí ya le he dicho, primera herramienta para esta, Cámara de Comercio, ustedes la mencionaron. ¿Cuántas personas perdieron el empleo? DANE, información en el DANE. Producto Interno Bruto, DANE. Enumerar los cambios de la informalidad, DANE. Pero si yo tengo esta última, ¿cuál es la percepción de los habitantes de Armenia Quindío? Entonces, me lo traigo, copiar, un último objetivo específico, para que nos quede simplemente como ejemplo, le retiro los signos de interrogación para que deje de ser pregunta y le vamos a poner un verbo, analizar la percepción, puede ser analizar la percepción o establecer o conocer. Conocer la percepción de los habitantes de Armenia Quindío sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en la economía del COVID-19 en la economía de la ciudad. Una pregunta última ya para irnos. Este último objetivo específico, ¿con qué herramienta se cumpliría? ¿Con qué herramienta se podría desarrollar? ¿Con qué herramienta metodológica? Si yo quiero conocer, saber qué piensan los armenios, ¿qué herramienta aplicaría? Encuestas. Encuesta, Natalia, una encuesta a través del Google, a través del Drive, a través una encuesta física, una encuesta dirigida. Entonces, miren que ya vamos entendiendo el concepto. Entonces, son las 7:55. Yo voy a estar aquí hasta las 8:30, 8:45. Es más, me voy a poner ya a subir esto a plataforma, a subir el video y a subir este ejercicio. Yo voy a estar muy atento con mi WhatsApp, por si quieren hacer el ejercicio de una vez. Y de una vez les va quedando el parcial 2 hecho. Miren que es muy fácil, es sencillo, es saber escoger una idea y sobre esa idea desarrollar el ejercicio de una propuesta de investigación. Este es el punto de partida también para el parcial 3. El parcial 3 tendrá otros componentes que los voy a explicar dentro de 8 días. Le voy a dar guardar aquí a este ejercicio, lo voy a cerrar y voy a ir empezando a buscar la plataforma para subírselos de una vez. Una pregunta. Lina. En esas preguntas no se pueden utilizar, por ejemplo, abreviaturas o siglas. Sí, claro, perfecta, muy buena esa pregunta. Por ejemplo, SENA, ONU, UNESCO, ¿qué otro tipo de abreviaturas se le ocurre, Lina? ¿Tiene No, alguna en profe, particular? no, solo era por saber si Sí, se podían claro. utilizar. Claro, tanto en las preguntas, Lina, muchas gracias por la participación, tanto en las preguntas como en los objetivos específicos. Por ejemplo, usted puede decir ahí, según el DANE, de una vez lo puede plantear, ¿ya? Según el DANE, ¿cómo fue el comportamiento de la informalidad en Armenia durante el año 2020? Según el DANE, ya utilizó. Recuerden, Lina, recuerden que cuando utilizamos siglas, cuando utilizamos abreviaturas, entonces es muy interesante definirlas según la norma APA, ya sea con guión a renglón seguido o en nota al pie, lo que llamamos el pie de página. Gracias, Lina. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ustedes vienen trabajando por grupos, ¿cierto? Algunos han hecho el ejercicio de manera individual, entonces, pues no sé, aprovechar esta media horita y diría que empezar a hacer el ejercicio y cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Pregunta, yo sé que hay algunos que no han terminado el ensayo. Voy a revisar en plataforma por si faltan muchos y dar siquiera unos días más, siquiera unos 2 días más
de aquí hasta el miércoles, para que nos pongamos al día con el primer parcial y nos podamos concentrar en el desarrollo del segundo parcial. Pregunta. Profe, o sea que esta media hora es para ir adelantando el trabajo para el Sí, otro sí. lunes. Exactamente, sobre todo porque quiero estar atentos en esta media horita a ver quién me pregunta. El parcial, ya. el segundo parcial no es para hoy. Por aquí me está preguntando, el segundo parcial no es para hoy. Hoy teníamos el vencimiento del primer parcial. Es más, fue hace 8 días, que era el ensayo. Pero va a haber 2 días más, así como laxo un poquito yo, como siempre. Me dicen la madre Teresa de Calcuta, se la apodo en la universidad, la madre Teresa. No, más que evaluar, a mí me interesa que queden unas apropiaciones de conceptos, que el día de mañana cuando ustedes entren al semillero de investigación, recuerden, yo eso lo vi con Puerta, y esto se hace así, se hace de esta manera. Es más, les voy a compartir un regalo para el que lo quiera tener, el libro de Roberto Hernández Sampieri, lo tengo en PDF, Metodología de la Investigación, para que lo guarden ahí en sus archivos y lo puedan tener y lo puedan consultar. Es un libro muy bacano de leer, Metodología de la Investigación, se lo voy a subir a plataforma. Entonces, esta media horita no carreteo más, es para que hagamos la práctica y repito, pongámonos al día con el primer parcial, el ensayo, y vayamos a empezar a desarrollar este. Dale, Gerald. Entonces, en sí, ¿para cuándo sería el segundo parcial? A ver, si ustedes ven, el ejercicio no es tan largo, entonces no sé si, porque está planteado para dentro de 8 días, para el próximo lunes. Yo creo que es tiempo más que suficiente. Si alguno tiene alguna dificultad, me escribe por favor al WhatsApp. Entonces está planteado para la semana 6, que es dentro de 8 días, Geraldine. Parcial 2, correcto. Y yo creo que no necesitamos mucho tiempo porque el ejercicio es muy corto, Gerald. ¿Te parece? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Ahí, venga, yo no he llamado a esa lista. Venga a ver, niños, 17. Sí, aquí están. Ahí es. Brevemente voy a llamar aquí a lista 1, 2, 3, 4. Acá. Carol Dayana, sí la vi. Yo voy diciendo acá. Listo. Laura Sofía, también la vi. Profe presente. Eso. Bueno, Viviana Cáceres, no. Listo. Sorangi, sí. Ahí está. Angélica María Ríos Villada. Bueno, aquí está María Fernanda Morales, también la vi conectada. Angélica María. Natalia Rodríguez, sí. Carol Yadid, también. Diana Marcela, también la vi. Diana Marcela, Sierra Buitrago. Valentina Sosa. Eso, presente y combatiente. Valentina Sosa, también. Presente, profe. Eso, Geraldine, también está ahí Geraldine. Intervino Geraldine. Mayra Alejandra, también la vi. Mayra Alejandra. Lina Fernanda también. Riañito, aquí está. Listo. Lina Fernanda, listo. Daniela Rivera. Presente, profe. Eso. Jonathan Linares y Tatiana. Estoy guiando ya. Presente. Listo. Tatiana estará por ahí. Profe, a mí no me llamó. Presente, profe. ¿A quién no llamé? ¿A quién? ¿Quién no llamé? ¿Carol Dayana? Carol Dayana Costa. Claro. Sino que como ya la había visto, dije, Que no no, me ya la falló. ahí Sí. está. No, ya ahí están todos junticos. Juiciositos. Qué niños tan juiciosos. Este grupo está muy agradable. Angélica María Ríos. Sí. ¿Quién dijo yo? Janet. Sí, claro. Venga, Janet. Yo miro acá. Janet. Sí, claro. Janet Giraldo. Claro que sí. Una. Perfecto. Bueno, niño, entonces esta media horita que queda de clase, si no ha terminado el ensayo, mire a ver si lo termina, aprovecha. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, escríbame al WhatsApp. O si quiere adelantar el ejercicio que hicimos hoy, pues yo ya mismo lo voy a subir a plataforma por si lo quieren descargar para que lo tengan como base.
Espero no estarles enredando mucho en la temática. Yo trato, porque entre otras cosas, esta asignatura es muy teórica. Es una asignatura que tiene que ver mucho con las escuelas del conocimiento, con el constructivismo, con el positivismo, con el humanismo. Que el humanismo por allá del siglo XIV fue el que marcó la pauta para que la ciencia se separara un poquitico del concepto de la teología y de la religión. Recuerden que hasta mediados del siglo XIV, siglo XV, la religión se oponía al desarrollo científico, hoy en día lo comparte, y fue el humanismo el que logró esa separación, pero yo no me he querido dedicar tanto a esa parte epistemológica para dedicarme un poquitico más a la parte práctica de cómo hacer un ejercicio de investigación formativa. ¿Ya? Entonces espero estar siendo lo más entendible posible, pero si hay dudas las aclaramos. Aquí la idea no es avanzar por avanzar, sino que haya una apropiación de conceptos y de conocimiento. Sin más discursos, sin más carreta. Entonces, los dejo y quedo atento a mi WhatsApp, por si tienen alguna inquietud durante esta media horita. ¿Correcto? Un abrazo. Sigue lloviendo copiosamente en Armenia. Chao, Janet. Chao, Sarandi. Chao, Chao, profe, gracias. Jonathan, Geraldine. Noche, profe. Un abrazo, Dios los bendiga. Gracias, profe. Que estén muy bien.